esta mañana y voy a dar lectura a Apocalipsis 6:1, que dice de la siguiente manera: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Padre que estás en el cielo, te adoramos, te bendecimos y te damos la gloria. Te pido, Padre, que en el nombre de Cristo Jesús pongas tus en mis labios, abran mentes y corazones, y que el nombre de Jesucristo sea glorificado hoy y siempre. Bueno, ustedes ya han visto el tema ahí en las redes sociales. Vamos a hablar sobre los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y a manera de introducción, quiero traerles a su mente, a su memoria, el capítulo 5 de Apocalipsis, donde está relacionado con este capítulo 6, hay una secuencia, y en el capítulo 5 Juan nos describe algo que tenemos que considerar. Dice la palabra que Juan vio en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Y precisamente ese libro estaba sellado con 7 sellos, de los cuales de esos sellos corresponden a los 4 primeros sellos que vamos a hablar en esta mañana. Y Juan narra, describe que no había nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y cuando Juan estaba llorando porque no tenía alguien digno ni en la tierra, ni en el cielo, en ningún lugar, de que pudiera abrir el libro para que se comprendiera, para que pudiera entonces entenderse cuál era el mensaje de Dios que quería mostrarle a Juan, dice la palabra que Juan oyó una voz que le dijo: el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir y desatar sus 7 sellos. Y Juan, cuando voltea hacia el trono, hay seres vivientes, hay 24 ancianos. Juan voltea hacia el trono y quiere ver al león de la tribu de Judá, a la raíz de David. Y Juan no ve un león, lo que Juan contempla a un cordero como inmolado, que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo es el único con el poder, con la autoridad de tomar ese libro, desatar los 7 sellos, de abrirlo, para que Juan pudiese entonces entender cuál era el mensaje que Dios quería mostrarle en esa ocasión. Ahora, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, ahí en Isaías 2:11, dice de la siguiente manera: y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieran al que sabe leer y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. ¿Qué vemos aquí en Isaías 2:11? Nos dice que un libro sellado es un libro que no se puede leer. Note cómo la misma palabra nos va dando la explicación al pasaje que estamos considerando. Cuando Juan escucha la voz que el cordero como inmolado es digno solamente él y únicamente él de tomar el libro y abrir los sellos para que Juan entendiera la revelación que Dios le quería mostrar, vemos 3 razones fuertes, poderosas, por las cuales el cordero es digno de hacer esa labor de tomar el libro y abrir los sellos. Número 1, porque fue inmolado, y eso corresponde a un hecho histórico. En segundo lugar, la palabra nos dice que compró a un pueblo para Dios, y ese punto corresponde a la interpretación de este hecho. Y en la tercera razón dice: y les hizo un reino de sacerdotes, que vemos el resultado de ese hecho histórico, que fue inmolado el Cordero de Dios, o sea, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para abordar el tema, tenemos que entender que en el capítulo 4, Juan fue llevado al cielo y vio cosas maravillosas, vio cosas preciosas. Dios le permitió contemplar lo que Dios tiene en el tercer cielo, y no solamente contemplarlo, sino también de expresarlo, de podernos transmitir el conocimiento que había adquirido de lo que había contemplado. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el apóstol Pablo, en una de sus epístolas en Corintios, dice que él fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso, donde oyó cosas inefables que no le fue permitido decir, no le fue permitido expresar. Entonces Pablo no nos transmitió de esa visión que él tuvo en el paraíso, de ese conocimiento que adquirió, no dejó nada escrito en sus epístolas. Pero Juan estaba a punto, Juan, de recibir una revelación tan gloriosa, tan maravillosa, que sirve para nuestros tiempos contemporáneos, poder entender cuál es el plan de Dios. Otro dato que quiero darles, que ahorita escuchamos en las redes sociales, en YouTube, personas que están diciendo,
de la iglesia o predicadores que ya estamos viviendo ese tiempo de los jinetes de Apocalipsis, porque hay peste, porque hay rumores de guerra, porque hay tantos problemas económicos ahorita en la actualidad. Pero quiero decirle que conforme a la palabra de Dios, esos 4 jinetes cabalgarán después del arrebatamiento de la iglesia. Ya en un tema pasado les expresé y les comenté de que Juan, cuando fue llevado al cielo en el capítulo 4, se considera como un tipo de arrebatamiento. Entonces estos 4 jinetes van a empezar a cabalgar, estos jinetes van a empezar a manifestarse después del arrebatamiento de la iglesia. Ahora, aquí hay que notar algo, que en estos tiempos actuales tal pareciera que estamos viviendo precisamente esta escena apocalíptica, pero no es así. Dios nos libre a nosotros como iglesia, como personas redimidas por su sangre, que estemos en esos tiempos cuando Dios dice que va a enviar un espíritu de mentira para que todos crean a la mentira por cuanto rechazaron el amor a la verdad para ser salvos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en estos tiempos? Estamos viendo solamente contemplando pequeños destellos de lo que son los verdaderos acontecimientos que se van a llevar a cabo en la tierra después de que Jesucristo, el Cordero de Dios, haya arrebatado a su iglesia. Es por eso la importancia de comunicarles estos temas. Estos temas no son para transmitir miedo, para transmitir pánico a la gente, no. Fíjese que la Biblia es bien clara y bien certera y habla con convicción. Porque cuando usted lee Apocalipsis en el capítulo 1, precisamente el ángel le dice a Juan que este libro, cuando alguien lo lee, cuando alguien lo obedece, cuando alguien lo escucha, bienaventurado el que escucha, el que oye, el que lee y el que guarda las palabras de esta profecía, es bienaventurado. Y esa bienaventuranza no la va a encontrar usted ni en Romanos, ni en 1 de Corintios, ni en 2 de Corintios, ni en Gálatas, ni Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses 1 y 2, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, 1, 2 de Pedro, 1, 2, 3 de Juan, Judas, en ninguna epístola. No va a encontrar usted que Dios diga bienaventurado el que lee esta epístola. Pero el libro de Apocalipsis, Dios lo deja bien claro. Dice bienaventurado el que oye, el que lee y el que guarda las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Y ese es el propósito de predicarles este tipo de sermones, enseñanzas, para que usted entienda y usted pueda ver que la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca, que lo que estamos viviendo ahorita solamente es lo que Jesús llamó principio de dolores. Sigamos con el tema. Cuando nosotros consideramos la palabra caballo, el animal como caballo, porque vamos a hablar de los 4 jinetes de Apocalipsis que están montados en su respectivo caballo cada uno, es importante que nosotros busquemos en la palabra de Dios, que dejemos que la escritura se interprete a sí misma y nos diga qué uso en la Biblia se le da o qué interpretación en la Biblia se le da al caballo. Por ejemplo, vemos nosotros en Proverbios 21:31 que el caballo era utilizado en la guerra. Dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. En Job 39:19 vemos que el caballo habla de fortaleza. Dice la palabra, diste tú al caballo la fuerza, vestiste tú su cuello de crines ondulantes. El resoplido de su nariz es formidable, escarba la tierra, se alegra en su fuerza. Después en Isaías 30:16 nos dice, sino que dijiste, no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Si usted está prestando atención, vemos entonces que el caballo era utilizado en la guerra, el caballo habla de fortaleza, el caballo habla de velocidad. Y un pasaje que quiero considerarlo también, porque es necesario que se considere, lo vemos en Daniel 7:2, porque Daniel 7:2 precisamente está relacionado con los tiempos que estamos viviendo de los 4 imperios que han gobernado la tierra. Y dice de la siguiente manera, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Note cómo no dice aquí la Biblia que los 4 vientos de la tierra, sino dice que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y solamente de manera de información, el mar representa las multitudes, los pueblos, las naciones, las lenguas. Y la palabra de Dios nos sigue trayendo a luz para poderla entender y poder comprender
por ejemplo, aquí en este versículo, ¿qué son los cuatro vientos del cielo? La misma palabra nos da la respuesta en Zacarías 6:2 en adelante. Dice, en el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos y en el cuarto caballos overos rucios rodados. Verso 4. Respondí entonces, dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Verso 5. El ángel me respondió y me dijo, aquí es importante que escuche con atención, estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Entonces, como la palabra de Dios nos va explicando cómo los caballos tienen diferente significado, y en esta ocasión se habla de los cuatro vientos de los cielos, que fueron los cuatro vientos de los cielos que Daniel vio ahí en 7:2, que combatían en el gran mar. Ahora sí, con esta breve introducción, quiero abordar cada uno de los jinetes con su respectivo caballo. Y en primer lugar, la Biblia nos dice en Apocalipsis 6:2 lo siguiente: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. En primer lugar, vemos nosotros aquí el jinete del caballo blanco. El jinete del caballo blanco. Cuando nosotros consideramos tanto al caballo como al jinete, encontramos datos interesantes. Se nos aclara en nuestra mente lo que Dios nos está hablando en este pasaje. Y vemos nosotros que se nos dice que el color blanco del caballo es símbolo de una paz fingida. Se está refiriendo con toda probabilidad a un falso Cristo o a un falso Mesías. Acuérdense que Mesías significa ungido. También el blanco, el color blanco, nos habla de pureza, santidad, pero también nos habla de majestuosidad. Considera esta palabra majestuosidad. ¿Por qué necesitamos considerarla? Porque la historia nos detalla lo siguiente, la historia nos comenta lo siguiente. Está registrado, dice que los grandes conquistadores o emperadores solían utilizar un caballo blanco en sus solemnidades. Y la historia continúa diciéndonos que el Imperio Romano, en una procesión triunfal, solía usar un carro tirado por 4 caballos blancos. Entonces entendemos nosotros ahí como Juan, cuando escribe Apocalipsis, hay que recordar que el imperio que gobernaba en la tierra era el Imperio Romano. Y Juan estaba acostumbrado a algunos detalles de estos. Y aquí lo que Juan está viendo, un caballo blanco con su respectivo jinete. Ahora, vamos a considerar el jinete. Dice la palabra que el jinete tenía un arco. Vamos a dejar que la misma palabra se interprete a sí misma, que la misma palabra nos traiga a luz a nuestra mente, que sea lumbrera nuestro camino y nos aclare esta duda. ¿Qué representa el arco? En Oseas 2:18 dice lo siguiente: en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con la serpiente de la tierra, y quitaré de la tierra, aquí, arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Aquí vemos nosotros entonces que el arco en la palabra de Dios es un instrumento de guerra. La misma palabra nos lo dice. Y por eso algunos escatólogos, algunos comentaristas de Apocalipsis, ven aquí en este arco el arma de los partos, porque era un arma muy específica de ellos. Y hay quienes ven aquí la derrota de los romanos, sufrida a mano de los partos en el año 62 después de Cristo, en el Valle del Tigris. Por eso hay unos comentaristas que dicen que son los partos, pero no es así. Vamos a continuar trayendo la interpretación de este pasaje. Es importante que usted note aquí unos detalles interesantes. Fíjese cómo el jinete del caballo blanco, solamente la Biblia describe que lleva un arco, y la mayoría de los escatólogos pintan el arco pues en su mano, no colgado, ¿verdad?, en su hombro, en su espalda. Pero no lleva flechas, ni tampoco las tiene en la aljaba. La aljaba era el lugar donde se colocaban, esa bolsa de cuero, donde se colocaban las flechas en la espalda. Entonces no tenía flecha ni tenía aljaba. Ahora, ahora aplicamos una regla de la hermenéutica del contexto inmediato, lo que precede al texto y lo que está después del texto, lo que está antes del texto considerado y después del texto considerado.
Y vemos nosotros que después en el segundo jinete se habla de guerra. Entonces, si estoy mencionándoles que lleva un arco, pero no lleva flechas ni lleva aljabas el jinete, y les hablo que el color blanco es símbolo de una paz engañosa, de un falso Mesías, de un falso Cristo, vamos a dejar que la palabra de Dios nos siga aclarando. Vemos nosotros aquí que por el contexto, el color blanco, pues nos está indicando, nos guía en nuestra interpretación de que no se puede referir a la guerra, porque más adelante sí viene la guerra. Vámonos a la Biblia, a la palabra, a las Sagradas Escrituras, como dijo Pedro, la palabra profética más segura, la que está escrita. Dice Oseas 7:16, volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Salmo 78:57. Sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Fíjese, tanto Oseas como el Salmo, Oseas 7:16, Salmo 78:57, nos dicen que el arco engañoso, ¿qué entendemos? Que el arco en la escritura puede representar o puede simbolizar, puede interpretarse como engaño. Pero antes quiero mencionarles que es un arco engañoso. Y se nos dice que un arco engañoso era aquel arco que, debido a su construcción defectuosa, tiraba desviado al blanco. Es decir, que el arco en sí estaba defectuoso. El arquero, al momento de tensar la flecha y lanzarla al blanco, pues la flecha no daba en el blanco, pero no por la puntería del arquero, sino era porque el arco era defectuoso. No, su construcción era defectuosa. Entonces vemos aquí que estamos hablando. Estoy hablando de que la palabra de Dios nos está diciendo que este jinete con su respectivo caballo nos representa al anticristo, al hombre pecado, al hijo de perdición, a la bestia, al cuerno pequeño, al desolador, que va a hacer su aparición después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Y por qué se le representa como engaño, como mentira? Dejemos que la palabra nos siga trayendo luz a nuestra mente. Daniel 8:25 dice lo siguiente: con su sagacidad hará prosperar, aquí preste atención, preste oído, hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerán. Sin aviso destruirá muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y este pasaje, los escatólogos lo interpretan y lo ven como un mensaje, una profecía relacionada con la manifestación, de la aparición, la revelación del anticristo. Entonces este pasaje se le aplica al anticristo, y aquí Daniel nos está diciendo que hará prosperar el engaño en su mano. Entonces vamos a poner, aclarando la situación de este pasaje, de este primer sello, de este jinete. Va un caballo blanco, lleva un arco, que el arco significa engaño, significa mentira, que el anticristo hará su aparición con diplomacia, con elocuencia, con su inteligencia, pero él se manifestará envuelto con la mentira y el engaño. Ahora, seguimos adelante, y entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Tenemos que ir a la Biblia en otros pasajes para entender qué es lo que representa ese arco, ese engaño, esa mentira. Vemos Daniel 9:27, que nos dice lo siguiente: por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora aquí la palabra, Daniel bien claro nos está diciendo en este pasaje que el anticristo, que el desolador, en estos dos versículos, ¿verdad?, que estoy considerando este versículo, el desolador hará un pacto con muchos, y al hablar con muchos estamos hablando con el pueblo de Israel. Y fíjese cómo la historia nos habla de un conflicto que ha trascendido por los años de los años de los años
el conflicto en Medio Oriente, entre Israel con los palestinos, y es un conflicto que hasta nuestros tiempos está presente. Ahora, la palabra nos está diciendo que el anticristo va a confirmar ese pacto con muchos, y ahorita que termine esta prédica le voy a ilustrar ahí en la televisión cómo ahorita el presidente Donald Trump y su yerno están promoviendo el pacto del siglo, que precisamente consiste en eso, de que los palestinos y los judíos puedan vivir en paz. Vamos a continuar. Dice Daniel que confirmará el pacto con muchos. Y aquí quiero hablar del significado de la palabra confirmar, el pacto, el acuerdo, el convenio. Y la palabra hebrea para confirmar es gabar, que significa ser fuerte, prevalecer, fortalecer. Con esto quiero explicarle que no estoy diciendo que Trump sea el anticristo ni su yerno o su yerno. Lo que estoy diciendo que como la humanidad, los grandes líderes políticos del mundo, en este caso de Estados Unidos, y a través también de la Organización de las Naciones Unidas, siempre han tratado de buscar un mediador, la mediación, para que ese conflicto de los siglos que está en Oriente, entre judíos y palestinos, termine. Lo que sí le puedo asegurar es que la Biblia dice que el anticristo, ese hombre que va a manifestarse muy pronto, que la humanidad se va a voltear y va a girar en torno de él y lo van a adorar, lo van a reconocer como el Salvador del mundo, él sí lo va a lograr. Él sí lo va a lograr, no dice la palabra. Por eso que dice confirmará, gabar, en hebreo, ser fuerte, prevalecer, fortalecer. Para entender este versículo de Daniel 9:27, también quiero hablarles de la etimología de otra palabrita que hice ahí. A la mitad de la semana. A la mitad de la semana. La palabra hebrea para semana es chabúa, que significa hecho de 7. Una semana, especialmente de años. Rápidamente quiero mencionarles, cuando la iglesia sea arrebatada, que Cristo venga por la iglesia, que la iglesia no esté en la tierra, el anticristo se va a manifestar, el mundo volteará hacia él, la prensa hablará de él, los medios de información de televisión se enfocarán hacia él, las redes sociales hablarán de él. Es el Mesías prometido, es el que va a salvar al mundo de la crisis económica, de tantos problemas que hay, con todo su sistema 666 que va a presentar al mundo. Y la Biblia nos dice que va a confirmar el pacto con muchos, y a la mitad de la semana va a romper ese pacto. Por eso la Biblia nos habla de un jinete que cabalga en un caballo blanco, que es engaño, que es mentira, y a la mitad de la semana va a cesar el sacrificio de la ofrenda. ¿Qué sacrificio y qué ofrenda? Después, más adelante, les voy a dar otro tema escatológico de cómo los judíos ya están a punto de reconstruir el tercer templo. Ya tienen los trajes de los sacerdotes, están produciendo vacas rojas, alazanas, tienen los utensilios que van a llevar en el templo, solo que esperan la orden para empezar a construirlo. ¿Y por qué dice la Biblia aquí, Daniel, que vio cientos de años atrás esta escena de ahora? Dice que en el templo de Israel, que va a ser levantado el tercer templo, el anticristo en ese pacto les va a permitir que continúen con los sacrificios y la ofrenda, porque hay que recordar que el pueblo de Israel vive en el antiguo pacto. No han reconocido a Jesús como el Salvador, como el Mesías. Pero necesito explicarles a qué se refiere la palabra semana. Ya les dije la raíz hebrea, chabúa, pero fíjese algo glorioso. La palabra aquí también nos da explicación de cuánto tiempo equivale esa semana. Vamos a Génesis 28:27. Le dice Labán a Jacob lo siguiente: cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Entonces la misma Biblia, la misma palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, nos están diciendo que una semana corresponde a 7 años. Entonces, para que usted pueda entender en este mensaje, quiero decirle que Cristo arrebata a la iglesia, se manifiesta el anticristo, hace un pacto de paz con Israel, con los palestinos. Ellos creen y aceptan ese pacto. Se establece una paz momentánea ahí en Medio Oriente. Y a la mitad de la semana, que ya lo mencioné, conforme la palabra de Génesis 28:27, corresponde a 7 años. La mitad de la semana serían 3 años y medio.
Entonces, a los 3 años y medio de esa última semana, que corresponde también a las 70 semanas de Daniel, el anticristo se va a revelar tal como es, con el título que se lee en Apocalipsis 13:1, la bestia, por hablando de su carácter sanguinario. Entonces vemos aquí que entonces se refiere a eso, de que el anticristo aparece en un caballo blanco. No es Cristo, porque algunos escatólogos dicen que es Cristo, pero aquí solamente quiero mencionar un detalle que es bueno considerarlo. Dice la palabra que le fue dada una corona al jinete que va en ese caballo blanco. Y aquí la palabra griega es la palabra estéfanos, que nos habla de la corona dada a un vencedor, que consistía en la guirnalda que se les daba a los ganadores en los juegos públicos como un símbolo de honor. La corona de un vencedor. ¿Y por qué le digo que no es Cristo, sino que es el anticristo? Porque a Cristo lo tenemos también como jinete en un caballo blanco en Apocalipsis 19:12. Dice, sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Este versículo 12 no estoy confirmando que viene en el caballo, sino que en su cabeza tiene muchas diademas. Y aquí se marca la diferencia. Al anticristo se le da una corona, estéfanos, la corona del vencedor. Y Cristo en Apocalipsis 19:12 trae muchas diademas que nos hablan de la realeza. No es la misma palabra en griego para corona que trae acá el anticristo. A Cristo se le describe con muchas coronas en su cabeza, como que es rey de reyes, señor de señores. Gloria a su nombre. Usted adora a un Cristo que es el rey de los reyes y señor de señores. Gloria a su nombre. Por eso ahorita lo que estamos pasando, usted tiene que tener en su corazón y en su mente algo muy cierto que está en la Biblia. Como Dios le dijo a Daniel, que todos los presidentes están bajo el control de Dios y todo lo que se haga en la tierra es porque Dios lo permite. Así es que Dios está permitiendo esto con un propósito. ¿Qué nos toca hacer a usted y a mí? Pues solamente confiar en Dios y seguir con la vida, pero eso sí, buscar su rostro, eso sí, consagrarnos más a Él, teniendo comunión con Él. Entonces le fue dada una corona al jinete. Y vemos, ya les mencioné que hay una diferencia con las diademas que trae Jesucristo en su cabeza. El siguiente detalle que nos da Juan sobre este jinete dice, salió venciendo y para vencer. Note la palabrita, salió venciendo y para vencer. Y la misma Biblia, la misma palabra nos habla algo referente relacionado con este versículo. Lo vemos en Daniel 7:21, dice, y veía que yo este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Salió venciendo y para vencer. Dice Apocalipsis. Acá Daniel nos está diciendo que hacía guerra contra los santos y los vencía. Quiero leer otro pasaje también que está relacionado con esto. Apocalipsis 13:7 dice lo siguiente. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí vemos de vuelta la palabra contra los santos y vencerlos. Dice la Biblia que el jinete del caballo blanco, que es el anticristo, salió venciendo y para vencer. Ahora, la pregunta obligada, que quizás muchos se preguntan, bueno, entonces, ¿quiénes son los santos? Si estamos diciendo que la iglesia no va a estar en la tierra, que la iglesia va a ser arrebatada antes, ¿quiénes son los santos? Pues la misma palabra le va a decir la respuesta. Deuteronomio 14:2. Dice Dios hablando a Israel, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Aleluya. Entonces Dios le dice a Israel, tú eres un pueblo santo para mí. Y al ser un pueblo santo, los judíos son santos para Dios. Es cierto. Pablo nos dice que se endureció el corazón de ellos y que hay un velo que les impide ver al Mesías como el Salvador. Pero Pablo dice que va a ser quitado ese velo y entonces Israel, el pueblo, conocerán al Señor en la segunda venida, no en el arrebatamiento, en la segunda venida, que también espero después tocar ese tema. Ahora vemos que nosotros aquí, que ya aclarando este primer jinete, podemos entonces entender que representa al anticristo. Es un lenguaje simbólico, porque no va a venir un caballo, ¿verdad? En medio de transporte más avanzados, más sofisticados. Pero entendemos que es el anticristo, que va a ser su aparición a base de mentira, a base de engaño, se va a manifestar en el mundo.
que va a presentar ese pacto que va a hacer con el pueblo de Israel y con los palestinos para que ellos, ¿verdad?, puedan estar en paz y la gente lo va a reconocer. Pero quiero mencionarles un versículo que está muy relacionado con este tema de este día, que está en Isaías 28:15, que dice lo siguiente: por cuanto habéis dicho, fíjese la palabra aquí que utiliza Dios, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio, ¿dónde? En la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Jesucristo vino a los judíos, les predicó a los judíos, les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo les dijo: yo soy la verdad. Y Jesús les dijo: si viniera otro en su propio nombre, a ese vas a recibir. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí nosotros? Que Israel hará el pacto con el anticristo, se van a refugiar en la mentira y se van a esconder en la falsedad. No por algo Jesús dijo que el diablo es mentiroso desde el principio y seguirá siendo mentiroso. Número 2. Ahora vamos a pasar al caballo bermejo, el jinete del caballo bermejo. Solamente antes de pasar a este punto, cuando Juan recibe la orden, se la da una voz que se oye como de trueno y nos indica que es el primer ser viviente, que era semejante a un león, un ser viviente que está en el cielo. Ahora sí pasamos al segundo jinete, el jinete del caballo bermejo, que dice la Biblia en Apocalipsis 3. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado de quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Fíjese cómo la Biblia, viendo la etimología de la palabra, aquí nos dice un caballo bermejo, la palabra griega es purros, que viene de pur, que es fuego, rojo encendido, que es el símbolo de la violencia y sangre derramada. Por eso le digo, ahorita no estamos viviendo los tiempos de los jinetes de Apocalipsis, porque es cierto, hay una enfermedad, hay una peste que está muriendo, está acabando con la vida de mucha gente, está muriendo mucha gente, pero no es lo que Dios va a hacer cuando estos juicios se derramen sobre la tierra. Ahora, aquí vemos nosotros que el segundo ser viviente, semejante a un becerro, es el que da la orden. Y aquí quiero mencionarles algo. En el griego dice la palabra que los hombres se van a degollar unos a otros, es decir, no que precisamente con una daga, sino que van a matarse, van a aumentar los homicidios en la tierra. Si ahorita hay feminicidios, si ahorita están matando muchos niños, se les está quitando la vida, y no estoy hablando solamente de los abortos, sino niños ya de 5 años, de 7 años que se están matando y no entendemos por qué. Bueno, en esos tiempos dice que este jinete se le fue dado la orden de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Aquí la gran espada en griego es mahaira megalé, que significa una gran daga, que tiene que ver con el alfanje, esa arma como tipo sable que traían los árabes en la antigüedad. Ahora, este jinete es lo que representa la violencia, representa los homicidios, el derramamiento de sangre, la guerra, en este caso también guerras, que se van a estar, esos conflictos bélicos que se van a desenvolver, se van a desencadenar después de que Cristo haya venido. Ahorita estamos viviendo un tiempo que hay un rumor muy fuerte de que Estados Unidos y Irán entren en un conflicto militar. Está muy fuerte. Si usted ve las noticias, ya Irán amenazó a Estados Unidos, que ellos van a disparar, a matar, que ellos van a defender sus aguas territoriales, y estamos a un punto de que se inicie esa guerra, pero solo Dios sabe. Pero lo que quiero decirles aquí, que cuando este jinete empiece a cabalgar, se manifieste, habrá gran derramamiento de sangre en la tierra, habrá mucha muerte, habrá homicidios, habrá mucho dolor en la humanidad. Y como dice el canto que mi esposa puso en el video para anunciar el sermón,
ay del morador de la tierra, por lo que ha de venir. Quiero hacer una aclaración que les va a ayudar a entender algo de la palabra. Les mencioné que ahí en Apocalipsis 6:4 se nos dice que se le dio una espada, se le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, que era una espada grande, que les dije que era una Mahaira Megalé. Fíjense que en Efesios 6:17 se usa para esa espada solamente la palabra Mahaira, y el cual es el machete corto que era empleado en la lucha, en los ejércitos de antes, de cuerpo a cuerpo, es decir, lo traían los soldados, era una espada corta, no la Mahaira Megalé, la espada grande como alfanje o sable, no, sino era una espada, un machete, una arma, ¿verdad? Una especie de cuchillo corto en lo que usaban para pelear cuerpo a cuerpo con el enemigo. Y fíjense cómo en Efesios 6:17 nos está diciendo esto, bien importante, que busco la cita bíblica aquí en la palabra de Dios. Efesios 6, en el versículo 17, dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa palabra que siempre debe estar en su mente, en su corazón, para que cuando el diablo trate de tentarlo como a Jesús, usted saque la espada y el enemigo pueda huir de su presencia de usted, y entienda que Dios le ha provisto a usted las armas espirituales para que usted lo pueda enfrentar. Entonces vemos aquí, solamente ya recapitulando, este segundo jinete representa la guerra, representa la sangre derramada, representa los homicidios que van a aumentar después del arrebatamiento de la iglesia. Ya está pasando el tiempo, vamos a avanzarle. En tercer lugar vemos el tercer jinete, el jinete del caballo negro. Dice la palabra, Apocalipsis 5: cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Recuerdo que hace sería unos 6 años, yo enseñaba temas de estos ahí en la iglesia, y le decía a la congregación que había hambre. Se mostraba cómo Venezuela estaba pasando por una situación difícil, y recuerdo que yo les decía: bueno, no debemos descartar que al rato se va a presentar en Estados Unidos, en otras partes del mundo, porque la Biblia lo dice. Y ni para cuándo pensaba que precisamente en este año, mi esposa y nosotros, ¿verdad?, se nos ha comentado a personas familiares y personas conocidas de Estados Unidos, que nos dicen cómo se escasearon los alimentos allá, cómo la gente iba buscando artículos de primera necesidad y ya no había en las tiendas. Bueno, la palabra de Dios nos está diciendo aquí que en este caballo, en este jinete, se nos habla no de guerra, se nos habla del hambre, como consecuencia de la guerra, porque una guerra siempre va a traer hambre, y el caballo negro es precisamente símbolo de hambre. Ahora, esta característica es una expresión que Dios ha usado como en la palabra cuando se habla de juicio de los rebeldes. Por ejemplo, Levítico 26:26 nos dice: cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno. Fíjese cómo va a estar el problema. Cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno. 10 personas en un solo horno. Os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Ahora, otro versículo que está muy relacionado con este jinete, que el caballo era negro, lo encontramos en Lamentaciones 5:10. Presta atención a este versículo. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. ¿Cómo era el jinete? Traía una balanza en su mano. Pero ¿cómo era el caballo? Negro. ¿Y qué nos dice Lamentaciones? Que el color negro es el color de la piel por causa del hambre.
persona que me está escuchando, que no ha entregado tu vida a Cristo, es el tiempo que Dios te está prestando. Es el tiempo de la salvación, es el tiempo que Jesucristo está llamando a tu corazón para que lo dejes entrar y tengas comunión con Él. Y a la iglesia es el tiempo de que nosotros nos postremos, nos arrodillemos y le pidamos a Dios misericordia. Le pidamos a Dios que tenga misericordia de nosotros, que tomemos nuestra lámpara, tomemos el aceite, para que cuando Él venga nuestra lámpara esté encendida. También vemos nosotros en Ezequiel 4:16, dice la palabra lo siguiente: me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén. Comerán el pan por peso y con angustia. Beberán el agua por medida y con espanto, para que a faltarles el pan y el agua, miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. ¿Por qué Dios manda hambre? Por la maldad. ¿Por qué Dios va a mandar hambre en ese tiempo? Por la maldad, por el pecado, por la iniquidad. Porque el hombre se ha olvidado de Dios. Ahora, la Biblia nos dice que se anunciaba tanta cantidad de trigo y de cebada por tanta cantidad de dinero. Y fíjense que la palabra nos dice que el pan de cebada era el pan más de la clase más pobre. Lo compraban los pobres. Y el pan de trigo era el pan para la clase pudiente, era más caro. Y este jinete lleva en su mano una balanza, en griego es sugón, que es un yugo, que expresa la unión entre dos cosas. Y cuando analizamos esto un poquito más a fondo, esa misma palabra yugo es la que se utiliza en la Biblia para hablar de dos personas que contraen matrimonio. Es un yugo que une a dos personas, ya no va a jalar uno cada uno para su propio yugo, sino los dos un solo yugo. Vemos entonces aquí nosotros que la Biblia nos está mencionando que la escasez de alimentos en ese tiempo se va a producir por la acción, es decir, esa escasez de alimentos va a ser el resultado de la acción de quien los controla y de quien los distribuye. ¿Por qué vemos eso? Porque precisamente el jinete tiene la balanza y es el que dice a cuánto está cada artículo. Entonces, ese jinete va a tener en su poder, que es el anticristo, se va a controlar, ya lo mencioné en una prédica pasada, se va a controlar el comercio, nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca, el número o el nombre de la bestia, y va a provocar hambre. Vemos aquí también nosotros, un escatólogo nos hace la siguiente aclaración que trajo las conversiones a precio de dólar, y dice lo siguiente. Dice, una medida era como de un cuarto, que era la ración diaria de un esclavo. Dice que una cantidad que normalmente se compraba por 2 centavos aproximadamente, que se podía comprar normalmente 8 medidas de trigo por ese centavo, o 24 medidas de cebada por 1 centavo. Pero aquí la palabra nos está hablando que va a haber una hambre futura en la que únicamente una medida de trigo o 3 medidas de cebada podrán comprarse por 1 centavo. Esto hará que los alimentos cuesten, y según el escatólogo saca 8 veces más que en tiempos normales. Ahora, nosotros hemos visto un progresivo aumento en los precios. Por ejemplo, ahorita vas y compras una caja de un paquete cartón de huevos, 80 pesos en algunas partes. Vas, por ejemplo, yo me acuerdo que comprabas unos tacos aquí en Sabinas, ¿verdad? Tacos de bistec. En aquellos tiempos los comprabas a $1 cada taco. Ahorita los compras a 12 pesos cada taco. Pero en este tiempo de la gran tribulación, esta hambruna va a ser más rápida. Se va a efectuar, se va a desencadenar de una manera más rápida, porque Dios lo va a permitir. Ahorita los precios de la canasta básica están aumentando. Antes comprabas el tomate por 10 pesos, el kilo de tomate. Ahorita lo compras por 30 veces. El aguacate 80 pesos. Y curiosamente el aguacate se produce aquí en México. Hay mucha producción de aguacate ya para Michoacán. ¿Qué nos dice la palabra? Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y ahorita, es cierto, muchos niños en África están muriendo por hambre. Y ahorita con esto del problema que hay de esta enfermedad, en Centroamérica, Sudamérica, hay personas que tienen que ir a pedir, cuando vienen a darle la ayuda,
una despensa, lo más básico, o cuando algunas compañías pesqueras llevan los peces que les sobraron y empiezan a repartirlo a la gente. Usted puede ver esos videos. Entonces va a haber un hambre de grandes consecuencias sobre la tierra. Pero si usted prestó atención, a este jinete se le da una orden. Dice, no dañes el vino y el aceite. Es decir, lo irónico del asunto de este juicio, la canasta básica, huevo, pan, frijol, llámese carne o verduras, estará a un precio desproporcionado, estará a precios muy elevados. Pero el vino y el aceite no se van a afectar, no se van a afectar. Son complementos alimenticios el vino y el aceite, pero no pueden sustituir a los alimentos de primera necesidad. ¿Cómo se los puede ilustrar? Pues para poder entender este pasaje, usted compra aceite, compra vino para alegrarse, yo nunca he tomado, gracias a Dios, para los que toman, pero no va a poder comprar el huevo, no va a poder comprar la papa, no va a poder comprar la carne. ¿De qué le va a servir el aceite? No va a tener que guisar con el aceite. Tan así está escrita la palabra de Dios, que tenemos que entender y que comprender que lo que estamos viviendo ahorita, llámese Estados Unidos, llámese Europa, llámese Centroamérica, Sudamérica, llámese pues para allá, para Medio Oriente, para Australia, aquí en México, allá para el sur, sobre todo, lo que estamos viviendo son solamente principio de dolores. Acuérdese también de algo importante, que la guerra trae como consecuencia el hambre, trae como consecuencia la muerte, el derramamiento de sangre. Pero recuerde que Dios es el que dice la palabra, que manda que las nubes descarguen su agua sobre la tierra. Y si a Dios le place, no mandará lluvia. Y al no mandar lluvia, no habrá producción agrícola ni ganadera. Fíjese, ahorita te sorprende si te das cuenta, ahorita, ver las noticias, cómo el petróleo, debido a que está parada la economía de las industrias, no se está consumiendo petróleo, el petróleo se bajó el precio, y como dicen los que saben de estos temas, ahorita se está cobrando no por el petróleo, sino para que tires el petróleo, porque los países productores de petróleo les sale más caro tenerlo en las reservas. Entonces ellos pagan para que tires el petróleo. Así estamos, sí, así estamos. Detrás de todo esto viene una crisis económica tremenda, problemas financieros. Pero quiero decirte que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Entonces vemos ese jinete del hambre. Número 4. Ahora vemos el jinete del caballo amarillo. Dice Apocalipsis 6:8. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Fíjese bien en esto. Aquí vemos un caballo amarillo, y el que lo montaba, muerte, y el Hades le siguen. Dos personificaciones diferentes. Pero tienen poder para matar con 4 juicios: espada, hambre, mortandad y fieras de la tierra. ¿Se acuerda el pasaje que le había dicho de Isaías 28 cuando lo vimos en el pacto que el anticristo hace con Israel? Lo voy a mencionar aquí también. Dice: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Ahora vamos a cambiarle aquí. Ahorita hice énfasis en que se refugiaban en la mentira y en la falsedad se escondieron. Aquí quiero realzar las palabras. Fíjese bien: pacto tenemos hecho con la muerte. Ese jinete, la muerte lo sigue. Se llama muerte. E hicimos convenio con el Seol. Seol es el nombre hebreo, pero en griego es Hades, el infierno. Y acá en Apocalipsis dice que la muerte y el Hades, el infierno, le seguían. ¿Qué quiero decirles con esto? Ahorita, en los tiempos actuales,
muchas personas que están muriendo de esta enfermedad, de este virus. ¿Qué les está pasando? Están durmiendo, están muriendo. Pero muchos de ellos vemos la muerte como un segador y vemos el infierno como una casa de huéspedes alojando las almas de todos esos que están muriendo sin haber conocido a Jesucristo, sin haber conocido el Evangelio, sin haber escuchado el Evangelio, sin haber aceptado a Jesucristo en su corazón. Vemos ahí la muerte y el Hades. Pero es interesante mencionar que estos juicios están profetizados desde antes por Ezequiel. En Ezequiel 14:21 dice: por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuánto más yo enviaré contra Jerusalén mis 4 juicios terribles: espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Y luego Ezequiel 5:17: enviaré pues sobre vosotros hambre, bestias feroces que te destruyan, pestilencia y sangre pasarán por el medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo Jehová he hablado. ¿Cómo lo describe Dios estos juicios? Ezequiel 14:21 lo dije, como juicios terribles. Ahora vamos al jinete y al caballo. El caballo era, le mencioné, amarillo. El que lo montaba se llamaba Muerte y el Hades le seguía. Aquí la palabra etimológica para amarillo es cloros, que significa verde amarillento, que se nos dice que es el verde claro de una planta o la palidez de una persona enferma en contraste con una persona que está saludable. Otro escatólogo nos dice que el color literalmente significa verde, que indica la lividez verde ceniza de los cadáveres muertos por pestilencia. Y aquí quiero mencionarles algo. Cuando hablamos ahorita de la muerte, pues vemos ese personaje cadavérico o ese cráneo con orificios, ¿verdad?, donde van los ojos y con los costillas, los huesos, y pensamos que la muerte es lo que es el concepto que tenemos idealizado en nuestra mente sobre la muerte. Pero quiero decirle que cuando Juan escribió Apocalipsis, ese no era el concepto que se tenía de la muerte. La muerte no era representada mediante un esqueleto. La muerte se caracterizaba por un personaje que hacía su aparición cuando en el Imperio Romano se iban a enfrentar a muerte 2 gladiadores, 2 peleadores, hombres fuertes, corpulentos, que eran esclavos, muchas veces eran esclavos. Y se iban a enfrentar a muerte, y ese personaje disfrazado hacía su rondín ahí en el Coliseo, y él era la muerte. Se presentaba antes de que los gladiadores se enfrentaran en esa duelo a muerte, y en los cuales uno de los gladiadores tenía que morir, salvo si el emperador le daba el indulto porque había peleado bien o por el público lo pedía, lo indultaba, y el gladiador que estaba sentenciado a muerte se le dejaba vivir. Y de ahí hay una frase muy famosa que está escrita en los anales de la historia, que los gladiadores, antes de enfrentarse en el duelo a muerte, expresaban una famosísima frase, que era la siguiente: Ave Caesar, morituri te salutan. Salve César, los que van a morir te saludan. Aleluya. De esa manera, los gladiadores, después de eso, de ese saludo al César, al emperador, se enfrentaban a muerte, y uno, el más débil, era vencido por el más fuerte. Entonces vemos aquí cómo ese era el concepto que Juan tenía sobre la muerte, no era el concepto que nosotros tenemos. Pero vemos aquí nosotros que la palabra nos habla un hebraísmo, ¿verdad?, una forma de figura hermenéutica que los judíos utilizaban para expresarse. Por ejemplo, frases morir de muerte y matar con muerte expresan siempre muerte por pestilencia. Entonces vemos aquí que la palabra nos dice que va a haber pestes, va a haber guerra, va a haber hambre, y va a haber, aparte de los juicios que ya están, las fieras de la tierra. Entonces, y estos juicios van a disminuir la población, dice, sobre la 1/4 parte de la tierra van a afectar estos juicios. Ahora, quiero mencionarles sobre las bestias, que dice la palabra que va a mandar Dios las fieras para destruir las almas, las gentes. Números 21:6 dice: Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo
y murió mucho pueblo de Israel. Josué 24:12 dice: y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Aleluya, Dios mandó tábanos, una parecida a las avispas, y con esos animalitos, esos insectos, Dios hizo que estos reyes, que estos naciones poderosas salieron huyendo delante de Israel. Según de Reyes 2:24, y mirando él atrás lo vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Entonces ya vemos cómo Dios ha usado serpientes, tábanos y osos. Vamos a 2 de Reyes 17:25. Dice lo siguiente: y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, fíjese bien aquí lo que dice la escritura, no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Aleluya. ¿Por qué los mandó los leones para que los mataran? Porque no temían a Jehová. Y en el tiempo de la gran tribulación, la humanidad no temerá a Dios. Y ahorita que estamos en la gracia, favor inmerecido, muchos no le temen, muchos no lo buscan. Cuanto más en esos tiempos que reinará la mentira, reinará la hechicería, toda la maldad sobre la tierra. Seguimos, leones, vemos leones también en 2 de Reyes 17:25. Bueno, vamos a 26, ahí en 2 de Reyes 17:25, ya lo di lectura, ahora el 26. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria, aquí, no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Aleluya. Entonces los animales, las fieras, son usadas como un juicio de Dios sobre las personas que no conocen la ley de Dios y que no tienen temor de Él. Quiero considerar un versículo que le va a servir de mucho a usted sobre este jinete del caballo amarillo, verde, que nos habla de la muerte. Ahí le mencioné dos palabras, que la muerte y el Hades le seguían. Y quiero leerle un versículo en Apocalipsis 1:18. Dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí, tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién es? Cristo. Cristo venció la muerte, Cristo venció el infierno, y si usted está en Cristo, usted vencerá la muerte, usted vencerá el infierno, porque la muerte usted se levantará si ya falleció, si ya durmió en Cristo, se levantará con un cuerpo glorificado. Y si está en vida cuando Cristo venga, usted será transformado. Quiero mostrarles en esta hora una información que le va a dar a comprender este sermón. Primeramente, que estemos listos aquí, ya se nos fue el tiempo, y es que estamos a pasos agigantados, estamos exponiendo el tema a grandes rasgos, o como dijo alguien, a grandes zancadas, porque el tiempo apremia. No sé si ya está. Quiero mostrarles aquí las noticias para que usted vea cómo ya se está cumpliendo. Las noticias, no es que prediquemos noticias, las noticias solamente sirven para comprobar que la palabra escrita hace cientos de años atrás se cumple. Aquí tenemos el diario, ¿verdad?, de Venezuela, de octubre 18 de 2019, y tenemos este encabezado: el nuevo salario mínimo en Venezuela solo alcanza para comprar un cartón de huevos. Ahí está. Dice, aquí abajito de la ilustración de la figura, dice la foto: el nuevo salario mínimo en Venezuela de 150,000 bolívares, equivalente a $8. Solamente alcanza para comprar un cartón de huevos, como pudo comprobar La Voz de América esta semana en Caracas. Aquí dice la información: el nuevo salario mínimo en Venezuela solo alcanza para comprarse un cartón de huevos. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro aprobó un nuevo sueldo mínimo que se sitúa en 150,000 bolívares mensuales, sin contar con el bono de alimentación, que no tiene incidencia salarial y que equivale a $8. $8 al mes ganan aproximadamente, de acuerdo con la tasa de cambio en el mercado paralelo venezolano. Ahora, pero quiero, para no ocupar tanto tiempo,
quiero leerles aquí un párrafo que está abajo. Dice, en septiembre, cuando el salario mínimo era de 40,000 bolívares, equivalente a $6, el valor de la canasta básica familiar era, fíjese aquí la cifra, 3.8 millones de bolívares, unos $178, la canasta básica, según reporte del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, entre paréntesis Senda, que son las siglas de eso. Es decir, la canasta básica familiar costaba 93 veces un salario mínimo en estos tiempos. Y lo que te estoy diciendo, que vienen tiempos más difíciles, no para meterte miedo, no para infundirte temor, para que tú sientas en tu corazón el deseo de buscar al que vive y reina por los siglos de los siglos, a Jesucristo, y entregues tu vida a Él. Quiero mencionarles también acá otra noticia. A ver, permítame porque esta ya se interrumpió. Aquí, una noticia, dice, aquí está el noticiero NDTV. Tigre mata a una mujer en Maharashtra, algo así. 5º caso en 15 días. Dice, ha habido una serie de ataques de tigres en la región en las últimas semanas, y este incidente fue el segundo en Armor y Taluca del distrito en los últimos 10 días, dijo un funcionario. Gadchiroli, Maharashtra. Una mujer de 52 años fue asesinada por un tigre esta mañana en el bosque Ingewari, en el distrito de Gadchiroli de Maharashtra, dijeron las autoridades. Ha habido una serie de ataques de tigres en la región en las últimas semanas, y este incidente fue el segundo en Armor y Taluca del distrito en los últimos 10 días, dijo el funcionario. Dice, Shinu Borkute, un residente del área de Ganespur, fue asesinado por un tigre en el compartimiento número 49 del bosque. Alrededor de las 10 de la mañana, un equipo forestal está en el sitio para tomar medidas, dijo. El funcionario dijo que otra mujer fue asesinada por un tigre en Bandara el 19 de abril, mientras que una tercera persona fue asesinada en el bosque de Tirora el 18 de abril. El 16 de abril, un hombre perdió la vida en un ataque de tigre en el área de Armori del distrito. También el 13 de abril, un tigre mató a un hombre cerca del bosque de Pench, dijo. La India. La Biblia dice que las fieras de la tierra serán usadas por Dios, y ahorita no estamos en ese juicio. Y aquí estoy hablando, por ejemplo, no que el tigre se vaya a venir desde Asia hasta América, no. Pero en América hay jaguares, que son animales carnívoros, hay pumas, son animales carnívoros. Si nos vamos a África, pues están los leones, están las hienas, están los chitas también, que son animales carnívoros. Si nos vamos más hacia Asia, pues están los tigres allá para Rusia, para Siberia. Entonces son animales carnívoros. Y en ese tiempo Dios los va a usar. Dios los va a usar. Ahorita estamos viendo solamente destellitos, que esta noticia que le estoy dando. Pero vemos nosotros que la palabra de Dios nos está diciendo que en ese tiempo se van a llevar a cabo más eventos de esta naturaleza. Permítanme, aquí les quiero mostrar algo. Fíjense cómo nosotros estamos encerrados en casas. Ahí vemos que un puma anda en las calles de Chile. Puma es un animal carnívoro. Por la cuarentena, por estar reclutados en nuestros hogares. Aquí tenemos los carpinchos que toman un club de golf en Bolivia. Pavorreales en Madrid. Bueno, los pavorreales son hermosas aves, ¿verdad? Pero, ¿cómo por la quietud los delfines nadan en las canales de Venecia? Por el silencio, porque la gente está en sus hogares. Los animales están en las ciudades. Jabalíes de tapas en Barcelona. Ahí tenemos los ciervos. Andan, dice aquí el editor del video, andan de compras en Japón. Qué bonito, ¿verdad? Ahí tenemos los patos que ignoran la cuarentena en Moscú. Ahí tenemos un zorro de cacería en Bogotá. Los animales están bajando de sus hábitats. Tortuga en peligro de extinción, toma el sol en Cancún. Ahí la vemos, tranquila la tortuga. Oso pardo recorren Colorado. Imagínense encontrarse con un oso así. Ahí tenemos las cabras, toman las calles de Reino Unido, en Gales. Animales salvajes en las calles
de las ciudades urbanas. Entonces, esto para que sea una idea, aquí porque hay silencio en las calles, la gente está resguardada, no hay tanto bullicio de los carros, y los animales han de estar preguntando dónde están los que nos fastidian todos los días, los que nos matan, los que nos persiguen. Ahora, ¿se imagina que usted pasara por una calle, por una calle, usted va bien tranquilo en esta calle, allá en la India, está muy breve este video, y de repente ve un elefante, un paquidermo, y de ahorita la impresión que se lleva una persona que va en una moto, ahí va el elefante por la calle bien tranquilo, miren nomás, ahí viene el hombre, fíjese bien, en la moto, qué sorpresa que lo ve, y a bajarse, a dejar la moto con todo lo que traiga y a correr. Ahora, los elefantes enojados son animales muy feroces, han matado gente, y sigue su elefante su camino. ¿No le parece increíble? ¿No le llama la atención las palabras de Dios, que un día va a mandar las fieras de la tierra para que devoren a los hombres, para que destruyan a los hombres, como un juicio? Ahí vemos ese elefante, sigue su camino tranquilo. Ahora, le voy a mostrar un video. Tengo entendido que estos changos son macacos en Tailandia, así se le llaman macacos. Y fíjese lo que provoca una banana, un plátano. Fíjese, ponga atención. Ahí vemos cómo está provocando el coronavirus pleitos en los mercados. Ahí vemos cómo en ese lugar está la gente, fíjese bien, con los carritos para abastecerse. Ahí tenemos los ataúdes en Italia. ¿Qué dice la palabra? Las fieras de la tierra, pestes, ahí vemos las personas que están muertas, fallecidas por la peste, hambre, muchas personas que van a comprar y ya no encuentran en el mercado con lo que van a abastecerse. Permítame porque se bloqueó. Entonces a través de estos videos, permítame porque aquí se bloqueó y creo le cliqué 2 veces. Bueno, son detalles que pasan a veces, ¿verdad? No quisiera uno que pasaran. Bueno, vamos a esperar ahorita a ver si se normaliza aquí la computadora. Les quería presentar también el video. Bueno, les quería hablar de esto. Los changos que usted vio allá en Tailandia bajan porque en Tailandia viven muchos de ellos en los templos ahí, y a no haber turistas que los alimentan por el hambre, bajan a la ciudad y ahí se andan peleando por un plátano. Pero les quería mostrar un video de una noticia de cómo esos macacos son peligrosos. De una aldea ahí en Tailandia está una pareja, la abuelita y la mamá de un niño, y el niño lleva una bolsa y sale un macaco, un chango, y agrede al niño, lo tumba y le quita la bolsa porque piensa que trae comida, y nomás que por la ayuda de la abuela y la mamá, gracias a Dios no hubo consecuencias graves, pero dicen que hay personas que han sido dañadas por estos monos. Entonces vemos ahí nosotros cómo la palabra de Dios nos está diciendo, ¿verdad?, que todo esto va a pasar. No quiere. ¿Mande? Ya le piqué, no quiere. Entonces también les quería mostrar otra noticia donde estaba lo del pacto, ¿verdad?, que Trump está tratando de hacer que se lleve a cabo entre judíos y palestinos. Ya entró. Mire, déjenle enseño ya. Aquí está, mire, el video que le estaba mencionando. Monos salvajes que corren en templos y residencias privadas se han convertido en una amenaza para las personas al sur de Tailandia. Se están volviendo agresivos y molestos, provocando... Permítame. Ahí está.
constantemente de las manos las bolsas de los turistas. A este lo pongo del inicio. Monos salvajes que corren en templos y residencias privadas se han convertido en una amenaza para las personas al sur de Tailandia. Se están volviendo agresivos y molestos, robando constantemente de las manos las bolsas de los turistas. En la provincia sureña de Surat Thani, los monos salvajes roban y en ocasiones perjudican a las personas, incluso hasta lastimarlas, como sucedió la semana pasada cuando un mono salvaje quiso arrebatarle a un niño una bolsa, creyendo que contenía alimentos. Su madre y abuela defendieron al niño del ataque, mientras el padre correteó al mono. Ahí vemos entonces, ¿verdad? Lo que le estoy diciendo. Ahí está la señora diciendo, ¿verdad? Cómo están teniendo esos ataques y cómo están invadiendo, pues, la ciudad. Ya voy a terminar de dar la información. Voy a dejarles pendiente esa noticia del trato, porque quiero que mostrarles aquí, miren, para que vean en Brasil. Ahí están todas las personas que han fallecido por esta enfermedad, por este virus. Y quiero recordarles lo que dice el caballo, jinete el cuarto caballo. La muerte y el Hades le seguían. Ahí vemos a las personas, cómo lo están enterrando en fosas comunes. Y cuántas personas de esas que están siendo sepultadas murieron sin haber conocido a Jesucristo como Salvador. Todas esas tumbas son de personas muertas por este virus, ¿verdad? Que está por esta pandemia. Entonces, la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios es clarísima y nos está diciendo que vienen tiempos más difíciles, que vienen tiempos de situaciones más adversas, más complicadas para la humanidad. Tan es así que el mismo Dios en Apocalipsis se utiliza la expresión ay de los próximos toques que vienen sobre la tierra, de los próximos juicios. Entonces quiero decirle que simplemente tenemos ahorita en este tiempo la oportunidad de entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, y los que hemos sido salvos, pues solamente permanecer firmes a Él. Aquí tengo una noticia de Irán, para que vea usted cómo hay muertos también allá. Ahí está lo que estamos diciendo. El cuarto jinete, la muerte y el Hades le seguía. La muerte como un segador va cortando vidas, y el Hades como una casa de huéspedes lo va recibiendo. Quiero decirte solamente, ya voy a concluir el sermón, que Cristo es la respuesta, que Cristo es la solución. Permíteme solamente ver si... Mire, aquí está, por ejemplo, que le decía el pacto del siglo, le han nombrado, que es el pacto del siglo de Trump para israelíes y palestinos, y por qué puede fracasar, de 14 de abril de 2019, BBC News Mundo. Entonces aquí se nos habla, ¿verdad?, de qué detalles consiste, qué es lo que se propone, cómo se piensa ayudar a los palestinos en lo económico, lo que sabe del plan. Ahí está con el primer ministro de Israel, cómo está tratando de hacer que esto sea posible. Pero lo que sí les quiero decir es que el anticristo sí lo va a lograr. Y con este mensaje que doy por concluido, solamente quiero pedirle a usted que tenga en su corazón el deseo de buscar a Dios, que tenga usted la oportunidad de tener comunión con Dios, de, si hemos descuidado nuestra vida espiritual, de decirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Le repito, esto no está que está pasando ahorita no son ya los juicios de la tribulación, no. Es un preámbulo, son avisos, principio de dolores. Cuando esto suceda, la humanidad gemirá. Habrá mucha muerte. Si ahorita estamos encerrados en casa con la cuarentena, si ahorita hay tanto temor y tanto pánico, ¿se imagina cuando lleguen estos días? Pero quiero decirle que ahorita en estos días de cuarentena, en estos días, como le dije en un sermón, que los templos están cerrados, pero los corazones deben estar abiertos. Su corazón y mi corazón deben estar abiertos al Evangelio de Jesucristo. Deben estar abiertos a la palabra de Dios. Si usted, no importa el lugar donde usted y en la situación que usted esté, Jesucristo es el mismo.
Y Jesucristo sigue tocando la puerta de su corazón. Solamente espera que usted sea caballeroso y que usted abra su corazón y le diga: Jesús, entra en mi vida. Quiero tener comunión contigo. Reconozco que tú eres el Salvador. El anticristo era un pacto con Israel, pero Jesucristo ha hecho un pacto mejor con usted, conmigo. El nuevo pacto lo hizo en la cruz del Calvario. Derramó su sangre por usted y por mí. Al tercer día resucitó. Hebreos dice que es un pacto con mejores promesas. La Biblia dice que cuando el cabalga el segundo jinete habrá sangre derramada. Pero Jesucristo dice que Él es la paz ahorita para usted y para mí. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Porque la paz que ofrece Jesús es una paz duradera. El otro jinete, el hambre. Habrá hambre en la tierra. Pero Jesucristo dijo: hay un alimento. Dijo: enviaré hambre, mas no de pan, sed, mas no de agua, sino de oír la palabra, mi palabra. Ahorita que hay crisis económica, que hay en algunos hogares hambre literal, física, que haya hambre por la palabra de Dios, por escuchar la sana doctrina, por escuchar los verdaderos consejos que Dios tiene para nosotros. El último jinete es la muerte y el Hades. Y como le leí en el versículo, la muerte y el Hades están vencidas por Jesucristo. Él los venció. Y antes de hacer la oración, se nos está pidiendo que oremos por la señora Rufina Librada, por su hija, de la señora Rufina Librada, que están en Puebla. Está muy grave y confía en Dios, que Dios pueda hacer un milagro y que la enfermedad pueda salir en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Tiene el virus que estamos mencionando ahorita, el coronavirus, ¿verdad? Pero vamos a orar, a confiar en Dios. Le invito a ustedes que están viendo este mensaje, que están escuchando, que ahí donde usted está, se una conmigo en oración. Que deje que el Espíritu Santo ahí en su hogar empiece a moverse en su vida. Que el Espíritu Santo empiece a derramarse en su vida. Y que juntos nos podamos unir para orar por estas personas que han pedido la oración. Pero también, Señor, por aquellos que están en desesperación. Le invito a que se una conmigo. Padre que estás en el cielo, Señor, te adoramos y te bendecimos. Te damos toda la gloria y toda la alabanza. Te pido, Señor, por la señora Librada allá en Puebla, que extiendas tu mano de poder, que si está viendo, Señor, esta señal, que está viendo y escuchando este mensaje, ahí donde está, tú extiendas tu mano de gloria, que el poder del Espíritu Santo se mueva en ese lugar, que sus pulmones sean sanos, sean limpios en el nombre de Jesús, que ella pueda levantarse en el nombre de Jesucristo de ese lecho, porque ella ha creído que tú tienes poder para hacer un milagro. Te pido también por su hija, Señor, que extiendas tu mano de poder. Extiende tu mano de poder, porque tú eres un Dios de misericordia, porque tú eres un Dios de gloria, Señor. Por esta señora Rufina Librada, Señor, tócala ahí donde está. Quita toda gravedad de su cuerpo. Que esa enfermedad, tu palabra dice que hay un nombre que es sobre todo nombre. Y si el nombre de COVID-19 está trayendo pánico y muerte, el nombre de Jesús trae vida y vida en abundancia. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Extiende tu mano de poder. Extiende tu mano de gloria, Señor, sobre los enfermos. Extiende tu mano sobre todas las personas que están enfermos. Te pido que en el nombre de Jesucristo tú los toques. A los que están sin consuelo, Señor, llévales consuelo. A los que están sin esperanza, llévales esperanza. Te doy gracias por aquellos que han escuchado este mensaje. Habla sus vidas. Y te doy gracias por aquellos que lo van a escuchar después. Te doy gracias por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que seguirás haciendo. En el nombre de Jesús, que los enfermos sean sanados, Señor. Que los cuerpos sean restaurados. Oh, santo Dios. Gracias, Señor, por tu presencia. Por tu presencia que no solamente está en este lugar, que está en la vida de aquellas personas que se han unido en oración con nosotros, para recibir de ti un milagro, recibir de ti una sanidad, recibir esa mano amiga y poderosa que les dice que no teman, que tú estás con ellos y tú los llevarás a lugares delicados pastos y los guardarás y librarás de la muerte. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Pues solamente agradecerles por haber escuchado. Creo que me sido un poquito más de tiempo, pero quiero agradecerles por habernos acompañado y pues invitarles para que domingo tras domingo siga acompañándonos a las 11
de la mañana. Ahora solamente entramos un poquito después porque hubo un problemita técnico ahí, pero seguiros invitando para que nos acompañen. Seguiré hablando algunos temas escatológicos de Apocalipsis. Recuerde, no es para infundirle temor ni miedo, es para que usted crea que la palabra es verdad y que Cristo viene pronto y usted pueda estar preparado. Y recuerde, Dios no duerme, Dios le ama, Dios no se cansa ni se fatiga. ¿Qué quiero decirle con esto? Que siempre está dispuesto a bendecir y ayudarle. Que el Señor de gloria les bendiga en esta hora. Dios me los bendiga y les esperamos la próxima semana.